Hola, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a este webinar sobre tabuladores de sueldo. Es un tema que de verdad nos piden mucho en la agencia, puesto que es un tema de gran interés para las áreas de recursos humanos. Muchas veces se abren compañías sin tener bien establecido cuánto va a ser lo que le va a pagar a sus trabajadores o se van poniendo los sueldos simplemente como van apareciendo también las posiciones. La idea de este tabulador es que podamos revisar conceptos básicos que integran en toda la cuestión de salarial, además de poder básicamente crear un tabulador con digamos, una técnica muy en específico y obviamente este cálculo va a involucrar cuestiones también matemáticas, entonces voy a hacerlo de la manera más amigable posible para que puedan ustedes comprender los conceptos y a su vez pues hagan el ejercicio dentro de sus compañías. También es muy importante comentarles que durante todo el webinar, hasta el final, vamos a estar regalando ciertas promociones y materiales que les van a ayudar para crear este tabulador dentro de la compañía. Y pues muy bien, vamos a comenzar con algunos conceptos que son básicos en cuestión de salariales, en cuestiones de tabuladores muy en específico. Y bueno, primero que nada, quisiera empezar mencionando toda la cuestión de compensaciones dentro de las organizaciones. Obviamente, la compensación es y va a ser el motor básico del empleado por excelencia. Si bien pueden existir diferentes, a lo mejor, incentivos para nuestros colaboradores, pero el número uno siempre va a ser el sueldo. Creo que todos trabajamos por un ingreso económico para nuestras familias, el cual, pues, evidentemente va a dar un aumento de nivel de vida y cierto estatus de vida a nuestros colaboradores. Esto va, digamos, a asegurar el desarrollo colectivo de toda la compañía e individual. Además, pues, es importante que identifiquemos que la administración salarial es la que va a estudiar esa escala de salarios. Es muy importante tener en cuenta que los salarios es entonces el motor básico de todos nuestros colaboradores y empleados dentro de las compañías. Además, que bueno, tenemos una estructura de compensación, que aquí es muy importante comentarles los puntos que vamos a platicar. Tenemos una remuneración total que va a ser un conjunto. Esta remuneración total va a estar integrada por remuneraciones básicas, por incentivos y por prestaciones, como lo estamos viendo aquí en la gráfica, en el esquema, perdón. Ahora, la compensación básica se va a integrar por los salarios, ¿ok? Es en este punto básico, digamos, en este primer cuadrante, en donde nosotros nos estamos situando ahorita para realizar lo que es el tabulador de sueldos. Ahora bien, tenemos remuneraciones básicas que van enfocadas a remuneraciones que pueden ser el tipo de pago, que pueden ser semanales, que pueden ser catorcenales, que pueden ser quincenales, algunas muy extrañas, pero también pueden ser mensuales. Y el tabulador de sueldos que hoy vamos a estar revisando se está enfocando o se va a enfocar justo en este cuadrante de remuneraciones básicas, ¿vale? Ahora también tenemos la parte de incentivos. Todos los incentivos son los bonos o comisiones, etcétera, que pueden integrar digamos, la percepción a la remuneración total del colaborador. ¿Por qué hacemos esta diferenciación o por esta separación de esta manera? En Servicio Inteligente, además de dar el servicio de lo que son las asesorías de tabuladores de sueldo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo práctico, también realizamos lo que es reclutamiento, el servicio de reclutamiento de personal. Entonces, bueno, muchas veces tenemos levantamientos de perfiles en donde nos dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? Mi administrativo gana 15,000 pesos.
dando por hecho, o al menos en la parte cuando nosotros estamos hablando de salarios, si a mí me dicen 15,000 pesos de salario, yo estaría ubicando ese ingreso, esa total remuneración en el primer cuadrante, que es el que vamos a revisar hoy, en el de básicos, ¿no? Sin embargo, ya platicando un poco más con la persona encargada de recursos humanos, pues nos damos cuenta que esos 15,000 pesos también está integrando, por ejemplo, un bono de productividad o un bono existen también de puntualidad de asistencia, o un bono que va a satisfacción del cliente. Entonces, aquí hay que hacer la separación muy claramente, que el salario de esa persona no son 15,000 pesos. Quizá sean, no sé, a lo mejor 12. Y esos otros 3,000 pesos los va a ganar mediante incentivos, ¿ok? Entonces, bien, para efectos de este tabulador, nosotros nos vamos a basar únicamente en los salarios fijos. El salario fijo es aquel, obviamente, que la persona va a ganar con presentarse a laborar. Obviamente también van a aplicar incidencias en caso de faltas y todo esto, pero es una remuneración básica. Los incentivos o bonos no quiere decir que no sean tomados en cuenta, pero no para este tabulador. Los incentivos, y hay un tema con incentivos que a lo mejor no es el tema propiamente que nos compete en este webinar, pero sí sería, creo que agrega valor comentarlo. Dentro de nuestra experiencia en Servicio Inteligente hemos visto un poquito de diferentes empresas, desde pymes, familiares, medianas y grandes empresas. Hay empresas que los bonos los tienen súper bien establecidos por política, que el proceso para ganar el bono es súper transparente. Pero nos hemos encontrado empresas en donde el bono de productividad, por ejemplo, es muy ambiguo. Oye, pero ¿cómo generas tu bono? No, pues lo autoriza el jefe directo. Ok, oye, jefe directo, ¿cómo generas los bonos? No, pues si la persona no tiene quejas, se paga completo. Entonces, aquí, ojo, no podemos tener ese tipo de huecos dentro del pago de bonos, porque cuando estamos hablando sobre todo de bonos de productividad, porque bonos de asistencia y puntualidad, pues es muy claro, ¿no? Con el checador se puede administrar de una manera muy sencillo. En fin, el punto es que para los bonos les sugerimos que sí tengan esta parte de bien establecido de cómo me lo voy a ganar. ¿Qué tengo que hacer para ganarme yo, trabajador, ese bono? ¿Ok? Ahora bien, también tenemos el esquema de prestaciones salariales. Las prestaciones salariales, por ley, evidentemente vamos a tener marcadas unas que no podemos omitirlas. Todavía seguimos viendo empleos que no dan prestaciones de ley, pero la verdad es que cada vez es menos, de menor forma. Al menos, bueno, nosotros estamos hablando del estado de Querétaro propiamente. Va a cambiar este tipo de práctica dependiendo del estado donde ustedes se encuentren. Pero bueno, las prestaciones se van a dividir, obviamente, en las prestaciones de ley, que son las que no podemos omitir, como seguridad social, las vacaciones, que ahorita ya hubo una reforma de vacaciones en este aspecto, pero ahí tenemos también un webinar pasado donde se tocó ese tema, por si gustan buscarlo, las vacaciones con la nueva reforma, la prima vacacional, el pago del aguinaldo, y bueno, esas las que marca la ley como tal. Tenemos otras prestaciones que van a ser superiores a ley, que tampoco van a integrar o no se van a tomar en cuenta para el tabulador de salarios. Las prestaciones superiores a ley, pues bueno, obviamente pueden ser desde vales de despensa, a lo mejor el comedor subsidiado, no sé, en algunas posiciones gerenciales les dan automóvil, un apoyo de gasolina, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, todo eso van a ser prestaciones, ¿ok? Que van a ser superiores. De esta manera se va a integrar toda la estructura de compensación de nuestro trabajador. El punto importante de esto que acabo de comentar es básicamente que el tabulador está fijado en salarios libres, digámoslo así. Bueno, puede ser un tabulador de salarios brutos, salarios libres. Pueden hacerlo semanal o pueden hacerlo quincenal. Nosotros recomendamos más un tabulador mensual. Sin embargo, eso también puede ser a consideración de cada compañía, de cómo lo quieran manejar. Y bien, dentro de los conceptos básicos que estamos revisando, pues también van a venir conceptos como recompensas organizacional
que en este caso pueden ser financieras y pueden ser no financieras. Las financieras serían de manera directa, vuelvo al punto, los salarios, los premios, los bonos y comisiones. De manera indirecta pueden ser días feriados, si yo doy más que los que marca la ley, eso también son recompensas para mis trabajadores de manera financiera indirecta, horas extras. Y a lo mejor en este punto cuestiones de aguinaldo, por así decirlo, no financieras, todas estas son financieras porque implican un pago, ¿ok? Van a implicar un costo, un pago, desembolsar dinero. No financieras, que a lo mejor no es un pago propiamente del trabajador, no quiere decir que para la compañía sean gratis, pero sí para el trabajador no va a ser un dinero líquido que vaya a recibir. Pues obviamente van a ser oportunidades de desarrollo, seguridad de empleo, la calidad de vida en el trabajo, no sé, el ambiente laboral, por ejemplo, los retos de las posiciones, las capacitaciones que nosotros vayamos a impartir y el sentido de pertenencia hacia la compañía que se puede desarrollar con diferentes actividades organizacionales que podrá estar desarrollando, en este caso, tradicionalmente, pues, recursos humanos. Es por ello que, bueno, lo que les quiero ejemplificar con este tipo de esquemas es que hoy solamente vamos a ver una pequeña rama de lo que es todo la remuneración, recompensas para un trabajador. El desarrollo organizacional es muy amplio y podemos estar observando temas como aquí, por ejemplo, tomo como un ejemplo la parte de capacitación. ¿Cómo hacer un plan de capacitación, ¿no? Un DNC. La parte de oportunidad de desarrollo, planes de vida y carrera de cada posición. Esa posición, ¿a dónde puede crecer? ¿Cómo estamos en temas de promociones internas? ¿Tengo un procedimiento para hacerlas? En fin. Entonces, bueno, aquí en esta manera lo que les comentaba es justamente vamos a enfocarnos nada más en la rama de las remuneraciones de salarios, ¿vale? De salarios fijos. No estamos tomando en cuenta compensaciones o bonos y ese tema lo vamos a dejar un poquito de lado para este webinar. Ok, ¿qué tengo que considerar cuando hago un tabulador de sueldo? Primero, que tengo que darle cumplimiento a la Ley Federal de Trabajo con cuestiones de salarios mínimos. Que si bien la verdad es que el salario mínimo pues es bajito, al menos en el estado en el que ustedes vivan, pues reconocerán si realmente siguen existiendo ofertas de empleo con este tipo de salario que sería el mínimo, hablando en la última actualización que se tuvo. Otros factores puede ser la igualdad de sueldo de la compañía en mismos niveles. De pronto sucede que tengo a el mismo nivel, que tengo, no sé, a lo mejor un contador, un supervisor de operadores y de pronto tengo gente que no están nivelados con las mismas características y no tengo una igualdad de sueldos. Esto puede ser normal que suceda si la compañía ya tiene cierta antigüedad justificada precisamente porque las personas tienen mayor antigüedad dentro de la empresa. Hace poco que tuvimos una experiencia cuando estábamos desarrollando un tabulador de sueldo que justo pasó al revés. La gente que mayor antigüedad tenía era la de sueldo más bajo o la clase más baja si dentro de tu compañía manejan clasificaciones y los personal de nuevo ingreso tenían ingresos más altos que esas personas. ¿Por qué? Porque el mercado cambió. El mercado cambió y cada vez es un poco más complicado el tema del reclutamiento. Entonces, la idea del tabulador es analizar cómo es que sí debería estar mi compañía para que cuando yo tenga ese diagnóstico pueda empezar a tomar decisiones de qué voy a hacer con la gente que me sale por debajo del sueldo y también seguramente voy a tener empleados que me salen sobrepagados o por arriba del sueldo. Entonces, serán factores que vamos a considerar para el tabulador del sueldo. Y aquí es un punto muy importante que siempre les pregunto la opinión de ustedes. ¿Qué opinan? ¿El tabulador de sueldo debe de ser secreto o de dominio público de la compañía? Aquí es un dilema, es todo un tema en RH. La realidad es que nosotros no vamos a poder, por más que a lo mejor lo solicitemos de que los sueldos son un tema confidencial,
no podemos tener el 100% el control de que los colaboradores no se estén informando entre ellos sus sueldos. Este tema, la verdad es que yo lo visualizo como un tema geográfico. Esto es mucho como de Latinoamérica, en donde el tabulador de sueldos es secreto. En otros países, Europa, Estados Unidos, los tabuladores de sueldo dentro de la compañía, no quiere decir que lo vayan a publicar en el periódico de la ciudad, pero dentro de la compañía son de dominio público muchas veces. Claro, no van a poner el nombre del trabajador dentro del tabulador, únicamente ponen los niveles, si es que existen, en operadores A, B, C, etcétera, ¿no? Entonces, este es un punto bien importante porque sí es, como les digo, un debate entre deben ser secretos o deben ser del dominio público. El punto aquí yo creo que es muy importante que sepan como recursos humanos que la gente siempre se van a comunicar cuánto perciben. Es una práctica que es común y que tampoco podemos penalizarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo. Esto va a depender evidentemente de su cultura organizacional y de cómo lo vayan gestionando. Ahora bien, también hay otro punto que nos habla sobre si es flexible el tabulador o es rígido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los sueldos son flexibles, rígidos, quiere decir que solamente van a tener un sueldo por cada categoría. A lo mejor hoy ni siquiera tengo un tabulador de sueldo. O sea, sé que los de finanzas ganan así, que el contador gana así, que el facturista gana acá, que los operadores ganan así, pero a lo mejor ni siquiera tengo un documento con un tabulador, con sueldos. Si lo tengo, en este caso rígido, va a ser categoría 1, 2, 3, 4 y los sueldos. Dentro de las categorías, cuando tenemos máximos y mínimos, estamos hablando de tabuladores flexibles, ¿vale? Nosotros hoy vamos a fijarnos en hacer un tabulador flexible. Que si los ingresos son fijos o variables. En este caso, vuelvo al punto, estamos considerando un tabulador de sueldos fijos para efectos del ejercicio que hoy vamos a presentar. Ok, adicional tenemos que tomar en cuenta ciertos elementos que condicionan a las compensaciones. Por ejemplo, la naturaleza del negocio. Este es un punto muy importante que incluso yo lo pondría, pues sí, a lo mejor ustedes saben, al menos en Querétaro, el sector automotriz y el sector aeronáutico, por ejemplo, tienen sueldos muchas veces que son muy competitivos, es decir, que son mucho más altos y que la naturaleza del negocio es esa, ¿no? Como pagar de mejor manera. O todas las empresas que son de tecnología de información, los sueldos de los programadores, todo este tema de IT, la verdad es que también son sueldos que cada vez se van subiendo más y es precisamente por la naturaleza del negocio, ¿no? Necesitamos identificar perfectamente cuál es la naturaleza de nuestro negocio en términos de compensación. La estrategia de la organización. Aquí en este punto, pues es importante también mencionar que la técnica que hoy vamos a ver va a hablar justamente de, a lo mejor, supongamos, voy a tomar un ejemplo de nuestra compañía. Nosotros en Servicio Inteligente tenemos el servicio de reclutamiento. Entonces, mis reclutadores, la estrategia de la organización es cumplir con el reclutamiento, ¿no? Entonces, los reclutadores para Servicio Inteligente van a tener cierto valor que a lo mejor para cualquier otra compañía que se dedica, no sé, a hacer zapatos, claro, van a tener reclutadores, pero posiblemente los reclutadores no tengan ese mismo valor que para una agencia de reclutamiento, ¿me explico? Entonces, cada compañía va a tener puestos que le signifiquen o que le valgan de diferente manera al de enfrente. Por eso hace este tipo de ejercicios de tabuladores de sueldo tan único y tan, digamos, como a la medida para el negocio en el que estés tú actualmente trabajando o el que vayas a aperturar o tu propio negocio. Ahora bien, también tenemos las características del mercado, la competencia. Y este es un tema súper, súper importante que nosotros lo vemos bien seguido dentro de la compañía. Ojo, si ustedes están
en algún parque, en los parques industriales, a lo mejor el que está enfrente de mí no se va a dedicar justo a lo mismo que yo hago, pero seguramente van a tener ayudantes generales, operadores, contadores. Entonces, ¿qué pasa? La competencia ya no nada más es la agencia de reclutamiento que también hace lo mismo que yo, sino también si yo estoy en un parque, van a ser todas las personas que conforman ese parque, ¿ok? Es bien importante que la zona geográfica que escojan, si todavía no han abierto su negocio, lo verifiquen bien, porque aquí en Querétaro, por ejemplo, es muy notorio qué parques en sueldos son más caros. Porque si yo me voy a la mejor al parque Querétaro y no hice una investigación de cómo están los sueldos en ese parque y yo lanzo mis sueldos y simplemente creo que están bien porque es más o menos lo que yo creo pagar, pues voy a tener muchísimos problemas en el momento de estar reclutando. Entonces, las características del mercado, de competencia, no sé, por ejemplo, en fechas anteriores, bueno, eso ya creo que ya no es nada más de ciertas fechas, sino es una constante. Por ejemplo, parte de los contadores. Los contadores cada vez son más escasos, pero es muy notorio que cuando hay las declaraciones de personas físicas y morales, todo el mundo quiere contadores. Entonces, es un peleadero y ahí el mercado puede presentar diferentes variaciones. Entonces, todo esto puede ser elementos que condicionan a la compensación. Obviamente, la economía de la empresa, porque a lo mejor yo quiero pagar unos sueldos de lumbre, pero financieramente no me va a ser posible mantenerlos. Entonces, también es muy importante que todos los sueldos y el tabulador de sueldo, una vez que se gestione y que se genere, pues también sea aprobado por finanzas, porque necesitamos poder tener la solvencia económica de hacer el pago de las empresas. Yo creo que en este punto muchas veces tenemos por ahí ciertas prácticas que hemos visto que hacen los patrones, porque a lo mejor no es que no quieran dar el sueldo, sino que a lo mejor de inicio no lo pueden dar. Entonces es cuando viene este tema de que me integran las comisiones como parte de un sueldo. Sin embargo, aquí el tabulador, pues como les dije, solo está basado en fijos. Y la filosofía de la compensación. ¿Qué quiere decir la filosofía de la compensación? Van a ser toda la parte de la política de sueldos que tengamos o de la política de pagos, como la quieramos mencionar, dentro de la compañía, ¿vale? En estos elementos o factores, ¿qué tengo que tener en cuenta para yo generar mi política? Si hoy no tienen ustedes una política de compensaciones, que si a lo mejor está nada más hablado de boca en boca o que medio hay acuerdos, pero no la tienen por escrito, sí es muy importante que la realicen y ahorita les voy a dar como a lo mejor un índice o un temario muy general que pueden tomar para ustedes crear su política de compensación o bien darle una revisada a la que ya tienen actualmente y poder integrar la información que les haga falta. Hay empresas, como les comento, que una vez que generan su tabulador o que ya lo crean, meten ese tabulador literalmente a la política. Entonces, eso va a depender de qué transparencia quieran tener con el tabulador, que era lo que les decía, ¿es secreto o es de dominio público? Y bueno, vamos a tener factores internos y factores externos y factores individuales para crear esta política. Unos ya los vimos en la filmina pasada, pero bueno, básicamente los internos va a ser la estrategia, que eso lo comentamos en la diapositiva pasada, la capacidad de pago, la cultura organizacional y el tipo de negocios. Los externos van a ser el mercado de competencia, oferta y demanda de RH. Esta es súper importante. ¿Qué vacantes son las que hoy nos cuestan más trabajo cubrir? Por una especialización, por un permiso que tenga el puesto, ¿cuáles son los factores? O sea, ¿cuál es digamos, la oferta y demanda de recursos humanos? También lo tenemos que tomar en cuenta para el sueldo,
Ahorita les voy a explicar cómo se va a conformar todo y cómo vamos a integrar al final todos estos factores. Pero sí es bien importante identificar, oye, en específico, ¿me rota un puesto? Ok, pues ese puesto seguramente, y más si es el puesto que ejecuta la actividad, supongamos que somos una empresa de autotransporte y tengo fletes y resulta que los operadores de full, de los camiones, son lo que más me rota. ¿Y qué crees? A eso te dedicas. Entonces, hay que hacer un super zoom en cómo le voy a pagar a esa gente que aparte es la que ejecuta mi servicio. Y si soy una empresa que a lo mejor está dando servicios financieros o de préstamos, pues obviamente las personas de finanzas, o si hago entregas, no sé, en efectivo, la persona que entrega, en fin. O sea, hay que echarle un ojo al valor de los puestos. Tenemos como tradicionalmente tatuado que son las gerencias, obviamente siempre van a tener mayor responsabilidad simplemente por el hecho de tener gente a su cargo y todo un área. Pero jerárquicamente también podemos tener puestos que son de mayor valor que otros para la compañía y que también en oferta y demanda en recursos humanos tienen diferente valor. Entonces eso también lo vamos a tener que ver y les voy a explicar en dónde lo vamos a tomar en cuenta para el tabulador. Entorno laboral, económico, fiscal, y si es que existe un sindicato, pues evidentemente se tendrá que hacer una negociación con el sindicato, porque esto es muy importante para las empresas que trabajan con los sindicatos, las negociaciones, ¿no? Individuales, pues vamos a tomar en cuenta el desempeño. Este webinar no es como tal de evaluaciones de desempeño, pero sí, el desempeño debería estar ligado al 100% para los aumentos de salario. Vuelvo al punto. Aquí en Latinoamérica tenemos mucho el pensamiento que por antigüedad yo voy a ir subiendo de sueldo y subiendo de sueldo, pero la realidad es que estos dos, desempeño y antigüedad, deberían de estar juntos para tener un análisis de si te voy a aumentar el sueldo o no te voy a aumentar el sueldo. La experiencia. Ok, aquí tengo un punto importante que mencionar. Nosotros podemos tener nuestros tabuladores de sueldo y la idea es que la gente de nuevo ingreso caiga dentro de esos rangos de tabulador. En este caso de experiencia, porque lo dejé un poquito aparte, puedo tener situaciones donde yo haga un headhunting, es decir, donde yo quiera robarme al talento de la empresa de enfrente y que mi tabulador no me alcance. Oye, pero es que aquí en el tabulador dice, supongamos, que el máximo de esta categoría son 25,000 pesos y esta persona quiere, no sé, 30 o 35. No es que no se vaya a poder. Los recursos humanos son flexibles, son cambiantes. Por lo tanto, también esta parte del tabulador puede ser flexible. Lo que yo les invito que hagan es que describan en su política de compensación todos estos tipos de pormenores o de excepciones. No que todas sean las excepciones a la regla, ¿me explico? Pero que de alguna manera sí esté justificado porque esa persona sale del nivel de pago o del pay level o escala salarial, como le quieran llamar, que se le asignó. Pero si eso se va a hacer a corazón y sentimiento, pues es ahí donde tenemos errores en el área de recursos humanos, porque unos sí y otros no, ¿vale? Y obviamente el potencial que, bueno, entraría también sobre esta parte de experiencia. Si yo me estoy robando gente, creo que es el más básico, porque obviamente pues es bien difícil que la gente se vaya a cambiar, que vaya a dejar su empleo de ciertos años por la misma paga. Ojo, estoy hablando de salarios fijos. Si ustedes, aparte del salario fijo, le van a dar prestaciones superiores a ley, bueno, esa sería una buena negociación para un headhunting. Quizá a la persona le interese tener un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, para él, para su familia. Son diferentes cuestiones que van a tener que tomar en cuenta al momento de fijar una política de compensación, ¿vale? Entonces, bueno, propiamente el índice o los temas que abarca una política de compensación, pues sería primeramente el objetivo de la política. ¿Cuál va a ser el objetivo de que nosotros tengamos este documento? El alcance de la política. Hasta dónde pueden, qué puestos pueden autorizar este tipo, por ejemplo, de excepciones que ya les platicaba, las definiciones básicas. Y ahora sí, el desarrollo de la política.
En temas de cultura organizacional, por ejemplo, nosotros hoy vamos a revisar este punto que dice evaluación de puestos. Ustedes pueden ponerlo o no pueden ponerlo en su política. Esto sí es como ustedes lo deseen. Tipos de compensaciones. Si existen sueldos fijos personal de nuevo ingreso, por ejemplo, incremento anual por desempeño. Si es que tu compañía ya tiene preestablecido que una vez al año se hace una evaluación de desempeño que a lo mejor va ligada a temas inflacionales, que a lo mejor va ligada a una tabla de porcentajes ya previamente realizada, que les digo, este es otro tema totalmente, el desempeño y cómo voy a aumentar el sueldo. El incremento sueldo fijo por promoción, por cambio de puesto, si ya estoy pasando a otra escala de ¿cómo se llama? De salario, incremento de sueldo por aumento de actividades, a lo mejor a este puesto le estoy dando más responsabilidades, hubo una reestructura y a lo mejor merece una también reestructura económica, a lo mejor sigo teniéndolo en la mismo nivel de pago, pay level, pero lo voy a pasar al siguiente cuartil. Ahorita a lo mejor no les hace sentido que si cuartil, que etcétera, pero sí que sepan que dentro, o sea, si por ejemplo yo soy el trabajador de categoría 1 o categoría A, pues voy a tener diferentes rangos en esa categoría A. Y a lo mejor si me están subiendo mis actividades, posiblemente pueda tener yo un progreso dentro de la misma categoría A. Incrementos masivos de sueldo. Esto sí lo he visto en la práctica. Es decir, que de pronto las compañías, porque no hicieron una actualización de sueldos desde hace muchos años y ya se dieron cuenta que realmente hay una situación que tiene que ser parejo, se da un incremento. Hay compañías que lo tienen preestablecido, o sea, que cada año voy a aumentar el 3% del sueldo de todos mis trabajadores, por ejemplo, sin meter temas de desempeño, sin meter temas de promociones, simplemente porque es un incremento masivo. Ustedes ya revisarán qué punto sí le aplica a su compañía y qué punto no le aplica a su compañía. La compensación variable, como pueden ser las comisiones. Aquí, evidentemente, estamos hablando de temas de comisiones por ventas, de comisiones de metas, no sé. Por ejemplo, los bonos por desempeño, si estamos hablando de cumplimiento de cuál es el desempeño, cómo me lo van a medir, qué KPIs voy a tener, quién me va a calificar. Van a tener un entregable que el trabajador va a recibir cada mes, cada semana. No sé, el bono va a ser semestral, anual, bono de puntualidad y asistencia, ¿no? Pues evidentemente tendremos que asegurar un checador confiable, bajo qué puntos sí me lo van a dar, cuándo me van a justificar las inasistencias, cuándo no, cuántos minutos tengo de tolerancia para seguir siendo puntual, ¿existe esta tolerancia o no existe? Los bonos anuales. A lo mejor si la compañía tiene una meta de utilidad y se llega, a lo mejor se reparte un bono de manera anual. Todo eso tiene que venir en la política. Las prestaciones, vacaciones. Si tengo vacaciones, dependiendo el nivel de jerárquico, también tengo que describirlo aquí. Las primas vacacionales, si son extras a lo que marca la ley, también lo tengo que mencionar. Lo mismo con los aguinaldos. El pago del PTU, cuándo se hace, cómo se hace, las horas extras, los formatos de autorización de horas extras, quién los autoriza, cómo se pagan las horas extras y obviamente todo esto lo tenemos que revisar contra la Ley Federal del Trabajo para no salirnos de estos márgenes. Las prestaciones superiores a ley. Voy a dar vales, va a haber comedor subsidiado, comedor al 100%, gasolina, para qué puestos, cuándo se va a depositar la gasolina, seguro de gastos médico mayor, fondo de ahorro o si tengo una caja de ahorro, cómo voy a dar préstamos, en fin, todo esto integra una política de compensaciones. Los permisos, muchas veces en la práctica, de pronto se autorizan permisos y ya no supimos si el permiso iba con goce o sin goce. Si nosotros tenemos una política bien definida que el permiso con goce, por ejemplo, van a ser cuestiones médicas siempre y cuando tú me traigas tu justificante en X días, pues lo vamos a meter aquí, sin goce de sueldo. Préstamos, si es que los hay dentro de la compañía, si se cobra un interés, cómo se van a ir descontando, cada cuándo puedo pedir préstamos.
La evaluación de desempeño, cada cuando se hace, si ustedes como compañía quieren mostrar, oye, ¿sabes qué? Si sacas 10 o 9 en tu evaluación tienes un 10%, si sacas un 8 vas a tener un 5, o qué sé yo. Si sacas abajo de 6 no tienes nada porque no hubo una buena evaluación de desempeño. Aniversarios, por ejemplo, del colaborador. Hay empresas que cada 5 años o determinado tiempo, cada 10 años, dan una remuneración económica o un regalo, también lo he visto, reconocimientos especiales. Todo esto, todo lo que para tu compañía signifique desembolsar un pago, van a estar dentro de tu política, ¿vale? Con temas de lo que ya les platiqué, de que tenemos que tener en cuenta. También quizá aquí voy a tener que poner el tema de promociones, qué voy a tener, cómo voy a dar una promoción interna dentro de mi compañía, qué puntos tengo que tomar en cuenta, en fin, ¿no? Pero bueno, todo eso serían los conceptos básicos de lo que es una evaluación de, digamos, de compensación general. Y bien, ahora sí vamos a entrar en materia de lo que es cómo hago mi tabulador. En este punto quiero mencionarles que hay diferentes cálculos matemáticos que vamos a hacer. Yo no se los voy a presentar en Excel. Esa parte me voy a ir un poco rápido, pero quiero también que les quede claro la manera en cómo se realiza. Y bueno, existen diferentes métodos para hacer un tabulador o evaluar puestos dentro de las compañías. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, por ejemplo, hay 3 métodos que son como de los más conocidos. Hoy vamos a ver el método de evaluación por puestos. Sin embargo, también existe el método de alineación simple y método de clasificación. El método de evaluación por puntos es el que hoy traemos para ustedes. Este método fue creado por Merrill Erlott. No es un método que nosotros nos hayamos inventado, ni mucho menos. Es un método que está fundamentado y que personalmente me agrada mucho porque es un método en donde vamos a involucrar a diferentes personas dentro de la compañía, donde sí, efectivamente, vamos a calificar lo que yo les decía, el valor del puesto. ¿Cuánto vale esta actividad para la compañía? Ojo, no vamos a calificar a las personas que hoy tenemos ocupando ese puesto, porque sí pasa muchísimo que de pronto empiezan a evaluar a los colaboradores que hoy tienen. Y les pongo un ejemplo de la vida real. Hubo un cliente por ahí que decía su descripción de puesto que el personal que debería de ingresar a X posición deberían de ser ingenieros. Y bueno, pues obviamente no había, algunos cumplían con el perfil, otros no cumplían con el perfil, a lo mejor había truncos, a lo mejor había de otro tipo de nivel de escolaridad, etcétera. Entonces, no hay que perder de vista, estamos evaluando el puesto, no lo que hoy tengo, no como hoy recluté, sino el puesto. Estos son los puntos más importantes para generar una evaluación de puestos correcta. Entonces, bueno, tenemos claro que es el puesto, no el colaborador. Tiene que haber objetividad. Ajá. En este punto es bien importante mencionar, no crecer a los puestos de más. Oye, el análisis de problema que va a requerir la chica de facturación, pues a lo mejor no es altísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene métodos bien estandarizados de cuándo se cancela una factura, bajo qué vistos buenos se va a cancelar y bajo qué vistos buenos no se va a cancelar, punto. Evidentemente habrá puestos que el análisis del problema lo requiero altísimo. ¿Por qué? Porque ellos sí son los que me van a generar justamente lineamientos y resoluciones a X problema. Definir quiénes van a participar. Hay que crear un comité de evaluación de puestos. Y esto es bien importante. Nosotros sugerimos siempre que dentro del comité, fíjense muy bien, va a estar alguien de recursos humanos, ¿sí? Pero también debe de haber alguien que ejecute el puesto. Puede estar el jefe directo también, pero debe de haber alguien, o sea, si voy a calificar a las facturistas, por ejemplo, y tengo 5, voy a escoger a mi facturista que a lo mejor tengamos más focalizada, que tiene más tiempo con nosotros, que conoce mejor su actividad, que conoce bien la cultura organizacional de la empresa, y a ella se le va a invitar.
Obviamente no voy a tener al facturista, al montacarguista, al contador, todas las sesiones, ¿no? Solamente se les van a invitar cuando se califique su puesto. ¿Por qué? Porque es importante tener a alguien que ejecute el puesto. Únicamente por la situación de que sea totalmente transparente y justo. He visto también dinámicas en las que no se invita a alguien de la posición. No pasa nada. Sin embargo, sí tienen que tomar en cuenta que no lo puede hacer arbitrariamente recursos humanos y un día presentar y decir, miren, esto es lo que valen los puestos. ¿Me explico? Debe de haber alguien del área, a lo mejor quizás si estamos hablando de una compañía más que tenga alguna sociedad, un comité, o sea, va a depender no solamente de recursos humanos este comité, sino tienen que integrar a más personas para que justamente tenga objetividad y sea transparente. Es por eso que les digo que a mí me parece muy interesante este método de evaluación de puestos de Merrill Everlot, porque sí es de los más complicados, también hay que decirlo, porque no es fácil conjugar agendas, no es fácil dedicarle este tiempo, pero créanme que es de los métodos más completos que hay para realizar un tabulador. También he visto compañías transnacionales que les mandan el tabulador desde Estados Unidos, por ejemplo, y que no, obviamente no con los sueldos de Estados Unidos, ya quisiéramos, sino que lo mandan así y no tuvieran esa sensibilidad de tropicalizar el sueldo, por ejemplo, ¿no? Que también ese es otro punto importante, la demografía. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el norte? ¿Estamos en el sur? ¿Estamos en Bajío? En fin. Vuelve a aparecer el grado de demanda laboral en el mercado porque sin duda este es un punto súper importante para RH para que no se vean tan justos para no poder estar cubriendo algunas vacantes que de verdad son más demandadas que otras, nos guste o no nos guste, así pasa. ¿Ok? Y evaluar las actividades y responsabilidades, no los títulos. Hemos visto también en práctica que le ponen gerente de, gerente comercial. Y ya cuando tú ves el puesto, pues la verdad es que no es un gerente, ni siquiera tiene un equipo a su cargo, no gerencia a nadie. Me explico, es un vendedor, pero decidieron ponerle gerente. Entonces hay que ver las responsabilidades del puesto, no los títulos. De pronto me he encontrado analistas que les juro que tienen unas responsabilidades grandes como si fueran un coordinador. Entonces, no vamos a evaluar el título del puesto, vamos a evaluar las responsabilidades. Y establecer factores de evaluación, que ese sería el siguiente punto. Es bien importante. Les voy a decir una cuestión y me voy a ir un paso atrás que a lo mejor no viene en el ¿cómo se llama? En la filmina. Es súper importante darnos cuenta que en estos puntos vamos a hacerlo muy global para poder tener el tabulador. Y bueno, vamos a ordenar los puntos o los puestos conforme a unos factores que tenemos que nos van a dar la calidad o digamos el valor de nuestro puesto. Dentro de los factores críticos de éxito organizacional, así es como se les llama, nosotros, para las personas que se inscribieron en este webinar, ahorita puse aquí una breve imagen de lo que son los factores críticos. Ojo, los factores críticos pueden cambiar. Ustedes como compañía pueden establecer sus factores críticos. Nosotros como agencia les vamos a regalar, aquí nada más se ven 4, pero les vamos a regalar una plantilla de los 13 que son para nosotros como los más básicos que tiene que tener una compañía. Si alguna empresa decide cambiarlo, es muy válido. Les voy a mostrar en pantalla un ejemplo de lo que es la tabla de evaluación interna de puestos. Aquí en este caso tenemos escolaridad, cursos especializados, experiencia laboral, idioma, análisis del problema. Bueno, tenemos 13. Voy a tener una breve descripción de qué es lo que este factor de evaluación me va a calificar. Por ejemplo, idioma. El inglés no se va a pagar a los trabajadores igual que manejan un idioma inglés de los que no hablan inglés. Y voy a ponderar. El primer
punto que tengo que hacer es realizar una ponderación. Voy a repartir, puedo repartir 1100, puedo repartir 100 puntos que al final van a ser en consideración 1000 o 1000 si quieren para no hacerse bolas. Que los voy a estar esparciendo dentro, por ejemplo, para escolaridad para mí es muy alto porque estoy dando asesorías, entonces le voy a poner 15 puntos. El punto aquí es que la suma total de todos estos factores me debe de sumar 100 o 1000, como decidan ustedes trabajarlo. Por compañía, claro que va a ser diferente. A lo mejor el idioma inglés para mi compañía, nadie necesita inglés. Entonces, por ejemplo, idioma lo pudiera yo sacrificar y no quitarlo, porque realmente no es una compañía que nunca vayamos a hablar en inglés. Entonces, esta tabla nosotros se la vamos a regalar a las personas que se inscribieron en el webinar, y para las que no se inscribieron y de todos modos lo están viendo, pueden mandarnos un inbox y les vamos a hacer llegar esta plantilla. Entonces, bueno, yo voy a tener mis factores críticos organizacionales. Primero voy a calificar la importancia de estos factores para la empresa. Una vez que ya califiqué y que ya sumé mis 100 o 1000 puntos, como lo hayan decidido trabajar, vamos a, es así más o menos el ejemplo, vamos a tener que en este ejemplo que les estoy mostrando a continuación en la pantalla, escolaridad vale 40, cursos de especialización vale 40, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir desarrollando cada punto. Por ejemplo, el primer punto fue factores de escolaridad, ¿se acuerdan? Bueno, pues yo voy a hacer subniveles de ese factor, en donde el punto número 1, el A1, va a ser la maestría. Luego licenciaturas, estudiante a nivel profesional, bachillerato, secundaria. Ustedes lo pueden adaptar a su compañía. Si ni siquiera están contratando gente que tenga secundaria, no lo pongan, ¿ok? Esto es un mero ejemplo. La segunda punto sería los cursos especializados, si es que los requieren. 10 certificaciones, de 7 a 9, de 4 a 6, de 1 a 3. Es decir, todos estos factores los tienen que ir desarrollando ustedes con las descripciones. Pueden haber, si se fijan aquí hay 4, 5, acá tenemos igual 5, pero pueden hacer 4, en una puede hacer nada más 3, ¿así me explico? Relaciones externas, o sea, relaciones externas, ¿con quién trata? Pues trata con gobierno, no trata con gobierno, trata con clientes, no trata con clientes, y así lo van a ir realizando. Si este punto vale 40 puntos, por ejemplo, la escolaridad, yo le di 40 puntos, entonces este 40 lo voy a dividir entre el número de escalones que creé para ese factor, en donde secundaria va a valer 8 puntos, bachillerato 16, estudiante de nivel profesional 24, licenciatura 32 y maestría 40. Supongamos que ahorita estoy calificando el puesto de un auxiliar de administración, en donde le voy a pedir licenciatura. Entonces, ok, creo mi formato, ya tengo mis factores, tengo mis subdivisiones de factores, ya sé cuánto vale cada respuesta. En este caso le voy a pedir licenciatura. Entonces, este puesto ya generó 32 puntos. Ya sumó 32 puntos este puesto, simplemente porque le estoy pidiendo licenciatura. Si yo le voy a pedir secundaria, solo va a sumar 8 puntos, ¿vale? Y así me voy a ir, por ejemplo, la parte de cursos de especialización. Si es una persona que necesito que se esté actualizando y actualizando, como los contadores, vuelvo a mi ejemplo, pues depende cuántas actualizaciones tiene que tener, ¿no? Esta persona. Entonces, yo aquí escogí para el ejemplo 24 y así voy a ir sumando 32 más 24. Ya llevo 56 puntos para este auxiliar administrativo del que hipotéticamente estamos hablando. Entonces, más o menos me va a quedar algo de esta manera. Voy a, por ejemplo, en este ejemplo, el operador vale 245 puntos, el montacarguista 311, el de facturación 374, el de logística 500, el ejecutivo de nóminas 500. Va a depender de cada compañía y por eso están a la medida de cada uno de nosotros. Dentro de la plantilla que les estamos regalando, también les vamos a obsequiar esta, que es un cuadro para que puedan aquí poner sus puestos. Aquí van a ir escribiendo los puestos y aquí van a ir escribiendo cuántos puntos obtuvo por cada factor
si es que deciden dejar estos factores. Y vamos a poner la suma, ¿no? Que es literalmente la tablita que les mostré en la otra filmina. Los formatos los pueden hacer y los pueden diseñar a su modo. Esto es una sugerencia. El punto es que quiero que tengamos claro cómo voy a evaluar los puestos. ¿De dónde sale la evaluación? De los factores críticos organizacionales, de qué tan importante es ese factor para mi compañía y cómo los describí o cómo hice los subniveles, ¿vale? Y de lo que le estoy pidiendo a esa persona para que ocupe ese puesto, no de las personas que hoy ocupan el puesto. Oye, es que dice que aquí licenciados y mis auxiliares administrativos todos tienen la prepa. Bueno, pues eso será otro punto de reclutamiento que no estamos cubriendo al 100% el perfil, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo hacer ahora sí el tabulador ya de una forma muy práctica y sintetizada? La curva salarial, nosotros tenemos una curva que la queremos ver como suavizada con una dispersión de rangos como la vemos en pantalla. Es una dispersión que va de menos a más. Y no tenemos picos, no tenemos sobresaltos, no tenemos, o sea, esto está parejo. Si se fijan, la azul que es mínimo, el cuartil 1 que es naranja, todos los colores van creciendo en sintonía. Entre espacio y espacio seguramente va a haber diferentes puestos. Sin embargo, no tengo ningún pico, ¿no? Es una curva salarial equitativa. La idea es que esto se logra con estas fórmulas que tengo acá arriba, que suenan pues como muy complicadas, pero lo vamos a revisar rápidamente en el Excel, que son logaritmos de progresión y antilogaritmos de progresión. Entonces, bueno, tengo aquí mi Excel y les voy a dar de una forma muy simple cómo se creó. Nosotros vamos a tener un salario mínimo. Aquí voy a ponerle la persona que menos paga. Ojo, esto es algo súper inventado. No creo que alguien gane 1,960 pesos. Vamos a imaginar que la mejor es semanal. De hecho, creo que sí es semanal este. Entonces, 1,660 pesos es el que menos gana y el que más gana dentro de mi compañía son 24,750 pesos. Lo que voy a hacer, si se fijan, aquí es dividir el salario más grande entre el salario más pequeño y me da 12.6. Yo puedo decidir si redondeo para arriba o redondeo para abajo. Entonces, bien, aquí me dice que son 12 niveles. Ya tengo mis 12 niveles, o sea, ya sé que mi tabulador me corresponde a mí de 12 niveles. ¿De dónde sale? Del sueldo más alto entre el más pequeño, ¿vale? Posteriormente estoy aplicando, no sé si aquí se alcanza a ver la fórmula, pero si no lo voy a hacer un poquito más grande. Estoy aplicando un logaritmo al 12.62, a lo que me dio. En Excel es log literal, y me va a dar un logaritmo. Aquí sí les pido que no agarren el que es cerrado, que agarren el de los decimales. Y me va a dar el logaritmo de progresión. ¿Por qué aquí yo me quedé con 12 niveles me quedo con 11 y no con 12? En este ejercicio se decidió redondear para abajo, pero ustedes lo van a decidir cómo hacerlo. Ahora bien, en este tabulador de sueldo, ustedes tienen que checar si todos los niveles están siendo ocupados por alguna persona dentro de su empresa. Es decir, alguien gana del mínimo al cuartil 1, a la media, al cuartil 3 o al máximo. Si tienen 2 escalones en donde nadie los ocupa, por ejemplo, aquí no sé si alcanzan a ver, por ejemplo, en este ejemplo, supongamos que el K no está ocupado por nadie. Entonces lo voy a quitar porque realmente no es necesario. Pueden dejar 1 o 2 quizá que no se ocupen, pero si les salen muchos que nadie esté ocupando, quítenlos, ¿vale? Entonces, después de eso, vamos a tener el logaritmo de progresión, que literal es dividir el logaritmo que ya hemos sacado entre los 11 niveles que yo decidí sacar. Aquí les estoy enseñando yo en Excel para que ustedes lo vean de dónde sale. ¿Para qué quiero todos estos datos? Voy a sacar la progresión. Ese logaritmo de progresión me va a servir a mí para sacar la progresión. La progresión es con este simbolito que es como un triangulito que no está terminado. No sé si lo alcanzan a ver ahí en pantalla. El punto es que yo quiero tener esta progresión 1.59. ¿Y para qué voy a utilizar esa progresión? Si se fijan, la media salarial del primer nivel es mi pago más bajo, el de hoy,
¿vale? Y mi media salarial más alta, perdón, va a ser mi sueldo más alto. Entonces, de aquí para acá, yo tengo que dividir entre 1.25, que es la progresión, para empezar a sacar mis mínimos. El cuartil 1 sale literalmente de sumar el mínimo más la media entre 2. Yo sé que suena como muy rebuscado, pero al final del día, con que hagan el primer escalón, los demás se van haciendo prácticamente de modo automático. El cuartil 3, pues ahora al revés, ¿no? Voy a sumar la media más mi máximo y lo voy a dividir entre 2. Y el máximo sale ahora de multiplicar. Voy otra vez nuevamente para detenerme en este punto. La progresión es a donde yo quiero llegar, 1.25. Mi primer sueldo lo voy a dividir entre 1.25, el mínimo, y el máximo lo voy a multiplicar. Entonces yo ya tengo la media, ya tengo el mínimo, ya tengo el máximo. Los cuartiles van a ser la suma del mínimo y la media entre 2, y el cuartil 3 va a ser la suma de la media de la media más el máximo entre 2. Espero no haber sido como muy confusa, pero la clave de todo esto, y bueno, y posteriormente así me voy a ir con todos los sueldos, ¿no? Al final del día me voy a ir bajando y voy a ir haciendo cada escalón con ese logaritmo de progresión, todos los niveles que decidí yo tener. Ajá. Estas son las que ven en pantalla, por si quieren tomar una impresión de pantalla. Son las fórmulas que ustedes necesitan para llegar a realizar el tabulador del sueldo. Si ustedes hacen la sustitución de esta fórmula y de esta otra fórmula, pueden llegar a ser literal el tabulador que yo les presenté. En Excel, si tuvieron oportunidad de ver las fórmulas, cómo se sustituyen. El de progresión literal es como un triangulito sin terminar. Y es mucho más sencillo sacarlo, evidentemente, de Excel. Al final del día, lo que queremos tener es un ejemplo de esta manera en el que nosotros tenemos los máximos, mínimos, promedios, cuartil 1 y máximo 2, ¿vale? Con las fórmulas que les proporcionamos. De esta manera, podemos tener un tabulador de sueldo. Ahora, lo que vamos a hacer con la evaluación de puntos es ubicar, dependiendo digamos, qué tan valioso, qué tan alto me salió en puntos, los voy a ubicar por nivel de pago versus el puntaje que obtuvo ese puesto. Entonces, bueno, aquí en este punto es muy importante que, comentando con la cuestión de relación de salario versus el desempeño, que sí liguen al final del día cómo voy a pagar o cómo voy a aumentar mi sueldo con el desempeño. Y aunque el webinar no habla del tabulador de sueldo, del desempeño, perdón, sí les quiero mencionar que existen dos maneras de medir el desempeño. El qué es con la metodología SMART y el cómo es con 360 grados. Ya sea que ustedes tengan evaluaciones de desempeño de 360 grados o SMART, o las dos, porque también lo he visto, es cómo podrán enfocarse a dar, digamos, progresiones o aumentos de sueldo. Es bien importante que una vez que tengan su tabla realizada, que es la que estuvimos haciendo, la que estuvimos viendo, ustedes ubiquen persona por persona si están dentro del mínimo o del máximo que le toca su nivel de pago. Dentro de Servicio Inteligente nosotros hacemos este análisis de manera por trabajador y se les comunica este punto de decir, ¿sabes qué? Este trabajador sí está por debajo de su tabulador de sueldo. El tabulador de sueldo sale de los sueldos que ya tienes hoy. Porque, bueno, obviamente va a ser bien difícil llegar y decir, vamos a subir todos los sueldos. Hay que hacerlo paulatinamente. Hay que hacer un ejercicio y un plan de cómo voy a llegar a que mi curva salarial se vea parejita, que se vea así y que no se vea en crecimiento y que no se vea con picos. Y bueno, para este tipo de servicios nosotros tenemos la asesoría completa dentro de Servicio Inteligente, en donde los podemos apoyar. Esto es una embarradita lo que es
toda la estructura salarial. Tenemos talleres completos en donde se les hacen ejercicios, diferentes ejemplos. Pueden traer incluso algún ejemplo que ustedes requieran. Dentro de los factores críticos organizacionales, les pedimos que siempre pongan un factor crítico organizacional de qué tan difícil es a recursos humanos cubrir esa vacante y a lo mejor pueden calificar los días, los meses, lo que se llevan de tiempo en cubrir la vacante. ¿Cómo paga el mercado? ¿Se paga por arriba? ¿Se paga por debajo de lo que actualmente estoy pagando? Por haber visto este webinar, ustedes pueden acceder al 20% de descuento de nuestros servicios para generarles su análisis. El análisis que nosotros generamos es el tabulador de sueldos con los sueldos que hoy pagan, identificar dónde no hay equidad salarial, identificar por trabajador cada situación de cada trabajador, qué se debe analizar con cada trabajador, por qué está fuera y por qué está por arriba de lo que marca tu tabulador. Si te encuentras una persona que esté por arriba, no quiere decir que le vas a bajar el sueldo. Al contrario, hay diferentes gestiones en recursos humanos que podemos hacer para que la persona no se pague por arriba, ¿no? A lo mejor ajustar sus responsabilidades. A lo mejor si es una persona que tiene que tener la maestría, porque eso es lo que dice su puesto, y hoy no la tiene, oye, ¿sabes qué? Tienes que estudiar la maestría porque está sobrepagado. ¿Sí me explico? Todos estos análisis nosotros los hacemos con nuestro servicio, específicamente de análisis de tabulador de sueldo. Por haber visto el webinar, tienen acceso al 20% de descuento de este servicio que les va a ayudar muchísimo, créanme, para poder tener los principales o los pininos pasos, digámoslo así, los principales pasos para poder generar esta equidad salarial. Además, que les vamos a regalar la tabla de los factores críticos organizacionales por si ustedes quieren ir a hacer ese ejercicio. Y también comentarles que este webinar se va a quedar grabado por si quieren ver la parte en donde corrí un poco con la parte de las fórmulas y ponerle pausa y ver la fórmula, adelante, lo pueden hacer. El punto es que este webinar les funcione para generar su tabulador de sueldo, incluso hacer su tabulador. A lo mejor pueden hacer un tabulador con los sueldos que hoy tienen y graficarlos y que ustedes vean cómo están esos picos de inequidad salarial el día de hoy dentro de su compañía. Y pues bueno, les agradezco muchísimo su conexión. Espero así haya sido de gran utilidad este webinar que les platico que se queda conectado. Les recuerdo del 20% de descuento en nuestros servicios de análisis de tabuladores de sueldo, y para las personas que no se alcanzaron a inscribir pero quieren la plantilla de factores organizacionales, pueden mandar un inbox y se les estará enviando esta plantilla. Muchas gracias y excelente tarde.